¿Alguna vez te has preguntado qué carga realmente llevamos en nuestros caminos, más allá de lo físico? Esa pregunta se me quedó grabada en la mente la noche en que, sin saberlo, transporté un demonio en la caja de mi camión. Mi nombre es Javier, un simple camionero de la Ciudad de México, y mi vida ha estado marcada por el asfalto y los destinos inciertos. Pero hay una historia que se cierne sobre mí, una historia que apenas puedo soportar recordar. Era un día como cualquier otro. El sol apenas comenzaba a ocultarse tras los edificios de Tepito, proyectando sombras alargadas que parecían cobrar vida. Me encontraba en la terminal de carga, revisando la mercancía que debía transportar hasta Veracruz. Había algo en el aire, una ligera tensión que no podía identificar. La rampa estaba llena de grúas y camiones que rugían como bestias hambrientas, pero yo solo podía pensar en la carga que me habían asignado, una caja de madera, sin etiquetas ni marcas, que parecía haber sido olvidada por el tiempo. ¿Qué demonios hay en esa caja?, pensé, mientras mis dedos rozaban la superficie áspera de la madera. Sin embargo, no era mi lugar cuestionar el contenido de lo que transportaba. Para mí, cada carga era solo un medio de ganarme la vida, pero aquella noche algo me decía que había algo más en juego. Después de todo, las historias que escuché de mis compañeros camioneros nunca fueron meras leyendas. Hablaban de luces extrañas en la carretera y de susurros en la oscuridad. Cuando me subí al camión, el motor vibró bajo mí como un ser vivo que también sentía la inquietud en el aire. La ruta hacia Veracruz era larga y solitaria, un interminable serpenteo de carreteras que se perdían entre la neblina. La luna se alzaba como un faro distante, iluminando la carretera con un resplandor espectral. A medida que avanzaba, el paisaje se tornaba cada vez más desolado. Los pueblos se desvanecían en la distancia y el silencio se hacía pesado, como si el universo contuviera la respiración. Ya en la carretera empezó a suceder lo extraño. Primero con un leve zumbido que resonaba en el interior del camión. Creí que era solo mi imaginación, pero luego vi luces parpadeantes en el espejo retrovisor, como si algo me siguiera. Me detuve, inquieto, y al mirar por la ventana no vi más que la oscuridad. El aire se volvió frío, y por un instante sentí que el tiempo se había detenido. La angustia se apoderó de mí y recordé las historias de mi abuela sobre cómo los demonios pueden disfrazarse de deseos olvidados, de cargas pesadas que nadie quiere llevar. En ese momento el recuerdo de mi infancia me abrumó, la vez que perdí a mi hermana, atrapada en una tormenta de tristeza y culpa. La herida nunca sanó y la soledad se convirtió en mi compañera constante. Mientras continuaba, la caja detrás de mí emitía un leve crujido, como si algo se moviera en su interior. La curiosidad se entrelazaba con el miedo y contra mi mejor juicio decidí detenerme nuevamente. Con manos temblorosas me acerqué a la caja, sintiendo un tirón inexplicable hacia ella. Era como si una voz profunda, rasposa y distante me llamara desde su interior. «Abre la caja, Javier», parecía susurrar. Y por un momento me pregunté si había alguna verdad en las viejas historias. La carretera seguía su curso, pero yo estaba atrapado en un momento que se sentía eterno. La brisa nocturna acariciaba mi rostro como una advertencia, y la luna brillaba intensamente, como si observara mi indecisión. ¿Qué había dentro de esa caja? ¿Era un demonio, una manifestación de mis propios miedos o algo incluso más terrible? Pero cuando la noche cayó por completo, algo inexplicable sucedió. Un escalofrío recorrió mi espalda y el motor del camión empezó a fallar. Las luces se apagaron y la oscuridad se hizo más densa, como si estuviera siendo absorbido por un vacío sin fin. En ese instante,
Supe que el verdadero viaje apenas comenzaba. Las sombras se movían a mi alrededor y el aire se llenó de un susurro que resonaba en mi mente. Era un canto antiguo, un lamento que prometía revelaciones y sufrimientos. Lo que había tomado como una simple carga se convertía en un peso insoportable y me di cuenta de que, sin quererlo, había abierto la puerta a algo que no podía comprender. Mientras trataba de reponerme de la confusión, una figura emergió de la oscuridad, iluminada por la tenue luz de la luna. Era un hombre mayor, con una larga barba blanca y ojos que parecían haber visto demasiado. Se acercó a mí con una calma inquietante, como si ya supiera lo que había desatado. «No deberías haber abierto esa caja», dijo, su voz grave resonando en la quietud de la noche. «Hay cosas que no pertenecen a este mundo, Javier». Mantuve mi distancia, consciente de que lo que tenía delante no era solo un simple anciano. Había un aura de sabiduría en él, pero también un aire de advertencia que me hizo temblar. «¿Quién eres?», logré preguntar, aunque sabía que su presencia no era casual. «Soy un guardián de lo desconocido. Algunos me llaman el viajero. He estado siguiendo tu camino desde que te encontraste con esa caja». Su respuesta me dejó perplejo. No podía entender cómo alguien podía seguirme en esta vasta soledad de la carretera, pero a medida que miraba a su alrededor, me di cuenta de que la oscuridad había cobrado vida. Las sombras parecían danzar a su alrededor y el aire zumbaba con una energía palpable. «¿Qué hay dentro de la caja?», le pregunté, incapaz de contener mi curiosidad, a pesar del miedo que crecía en mi interior. «El mal no tiene forma, Javier. Es un eco de nuestros propios temores, nuestras culpas y deseos. Lo que llevas es una parte de ti mismo que has tratado de enterrar». Su mirada penetrante se adentró en mi alma, y en ese momento supe que no estaba hablando solo de la carga física. Recordé la tristeza de perder a mi hermana, la culpa que me había perseguido desde entonces. Me vi enfrentado a mi propio demonio, un reflejo de todo lo que quería olvidar. «No puedo cargar con esto», dije, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. «¿Qué puedo hacer? Debes confrontarlo», contestó con una serenidad que hacía eco en mi interior. «Tu viaje no es solo hacia Veracruz, es un viaje hacia ti mismo. La caja solo se abrirá cuando estés listo para aceptar lo que llevas dentro». Antes de que pudiera responder, el motor del camión rugió de nuevo, como si estuviera reclamando su lugar en la noche. El anciano dio un paso atrás, y las sombras se retiraron, pero no sin antes dejarme con una sensación de desasosiego. Decidí que debía seguir adelante, pero en mi mente resonaban las palabras del viajero. La carretera se extendía ante mí, y aunque el miedo aún se aferraba a mis costillas, algo más comenzó a crecer, una determinación inquebrantable de enfrentar mis demonios. Mientras avanzaba, la neblina comenzó a espesarse, y los faros del camión apenas iluminaban unos metros por delante de mí. En ese momento, algo se movió en el asiento del pasajero. Mi corazón se detuvo mientras giraba la cabeza y, para mi horror, vi a una figura familiar. Era mi hermana, su rostro pálido y triste, mirándome con ojos llenos de reproche. «¿Por qué no me salvaste?», susurró. Su voz un eco del pasado que resonaba en mi mente. «No, esto no puede ser real», grité intentando sacudirme la visión, pero ella seguía allí como una sombra que no podía deshacerme. El aire se volvió denso y la carga en la caja parecía hacerse más pesada. No solo había un demonio dentro de ella, también había recuerdos, una historia que ansiaba ser contada. Mi hermana era la personificación de todo lo que había dejado atrás, un recordatorio de que mi viaje no era solo físico, sino también emocional. Desesperado, miré hacia adelante, buscando alguna señal en la carretera que me ayudara a salir de esta pesadilla. Fue entonces cuando vi un destello
de luz en la distancia. Era un pequeño pueblo, con luces parpadeantes que ofrecían una promesa de refugio. Sin pensarlo, aceleré, buscando escapar de la visión que me atormentaba. Pero la figura de mi hermana seguía ahí, sentada a mi lado, susurrando palabras que no podía entender. Al llegar al pueblo, sentí un alivio momentáneo. Estacioné el camión junto a una gasolinera y me bajé tratando de alejarme del peso que llevaba tanto en la carga como en el alma. En la gasolinera, el dueño, un hombre robusto con una sonrisa amigable, me observó con curiosidad. «Todo bien, amigo». «Te veía bastante pálido», dijo mientras limpiaba un vaso con un trapo. «No lo sé», respondí, sintiéndome vulnerable ante su mirada. Estoy tratando de lidiar con algo». El hombre asintió, como si hubiera escuchado muchas historias similares. A veces la carretera nos lleva a enfrentar cosas que preferiríamos olvidar. «Estoy aquí si necesitas hablar». Sentí una chispa de conexión en su ofrecimiento, pero las palabras se me atascaban en la garganta. En ese momento, mi hermana apareció de nuevo en mi mente y comprendí que no podía seguir huyendo. «¿Te gustaría escuchar una historia?», le pregunté al gasolinero, y al hacerlo sentí que el peso de la carga comenzaba a aflojarse, aunque sabía que lo más difícil aún estaba por venir. El gasolinero asintió y su expresión se tornó seria. «Estoy aquí para escuchar», dijo, y en ese instante supe que había encontrado a alguien dispuesto a ayudarme en este viaje oscuro. Comencé a relatarle sobre la caja, sobre mis miedos y la aparición de mi hermana. Mientras hablaba, las sombras de mi pasado empezaron a disiparse y la atmósfera se volvió más ligera. Pero en el fondo de mi ser, sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba y que el enfrentamiento con lo desconocido estaba a la vuelta de la esquina. La voz del viajero resonaba en mi mente. «Tu viaje no es solo hacia Veracruz, es un viaje hacia ti mismo». Y en ese momento comprendí que debía aceptar ese desafío y enfrentar no solo a los demonios que llevé en la caja, sino también a los que había llevado en mi corazón. Mientras hablaba con el gasolinero, sentí que cada palabra que salía de mi boca era un pequeño ladrillo que caía de la pesada carga que llevaba. A medida que compartía mi historia, sus ojos se llenaban de empatía y podía ver que comprendía el peso del dolor que arrastraba. Pero en el fondo de mi mente, una inquietud crecía. La figura de mi hermana seguía presente y su reproche resonaba como un eco en mis pensamientos. «A veces la culpa nos atrapa», dijo el gasolinero, interrumpiendo mis reflexiones. «Es como una sombra que no se va, sin importar cuánto intentemos correr. Pero, ¿y si te dijera que hay formas de liberarte?». Su comentario me hizo detenerme. Por un momento, consideré la posibilidad de que la liberación estuviera a mi alcance, pero también sentí que había algo más en su voz, una insinuación de que conocía más de lo que decía. «¿A qué te refieres?», pregunté, intrigado. «Hay rituales, leyendas antiguas, cosas que se han transmitido de generación en generación. Algunos dicen que pueden ayudar a deshacerte de las sombras que te persiguen. Mis instintos me decían que debía tener cuidado. La idea de un ritual sonaba a superstición, pero al mismo tiempo me sentía desesperado. La figura de mi hermana seguía mirándome y su dolor era un recordatorio constante de que no podía seguir ignorando mi pasado. «¿Y cómo se supone que podría hacer eso?», inquirí, sintiendo que el aire en la gasolinera se volvía más denso. El gasolinero se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que me inquietó. «Necesitarás una ofrenda, algo que simbolice tu carga. Y el lugar adecuado para llevarlo a cabo debe ser un sitio donde el velo entre nuestro mundo y el otro sea más delgado. He oído que hay un claro en el bosque, no muy lejos de aquí,
Mientras hablaba, una imagen surgió en mi mente. El claro que había visto de 1200 niño, un lugar donde solía jugar con mi hermana. La idea de volver allí, de enfrentar mis recuerdos en ese espacio sagrado, me llenó de una mezcla de terror y esperanza. ¿Y si no funciona?, pregunté, la duda apoderándose de mí. Entonces, al menos habrás intentado enfrentar tu sombra. Es mejor que seguir huyendo de ella. Tomé un profundo respiro, sintiendo que esta podría ser mi única oportunidad para romper el ciclo de culpa y dolor. Acepté la propuesta del gasolinero, pero en el fondo sabía que este no sería un viaje sencillo. La carga en la caja y el peso en mi corazón estaban más entrelazados de lo que había imaginado. De acuerdo, lo haré, dije finalmente, con una resolución que apenas podía sentir. El gasolinero sonrió, como si hubiera visto esto muchas veces antes. Me dio instrucciones precisas sobre cómo llegar al claro y me ofreció una pequeña linterna para iluminar el camino. Mientras me alejaba, sentí que la inquietante presencia de mi hermana no se desvanecía, sino que se intensificaba. Su mirada seguía fija en mí, como si exigiera respuestas. El camino hacia el bosque era oscuro y silencioso, y cada crujido de las ramas bajo mis pies me hacía sentir más ansioso. Las sombras danzaban a mi alrededor, y el viento parecía susurrar secretos olvidados. Mi mente divagaba, cuestionando mi cordura. ¿Era realmente mi hermana quien me acompañaba, o era solo el producto de mi propia culpa y dolor? Al llegar al claro, la luna brillaba intensamente, iluminando un espacio que parecía sagrado. El lugar estaba como lo recordaba, un círculo de árboles altos rodeando un pequeño claro. En el centro había un viejo roble que parecía ser el corazón del bosque. Era allí donde había compartido risas y juegos con mi hermana antes de que su vida se apagara. Coloqué la caja en el suelo, sintiendo el latido de mi corazón resonar en mis oídos. El gasolinero me había aconsejado que hablara, que dejara salir mis sentimientos, así que me encontré de pie, mirando el árbol, intentando reunir el valor para comenzar. «Perdóname, Germana», comencé, y las palabras fluyeron como un río que había estado represado demasiado tiempo. «Te fallé. No pude protegerte». El viento sopló con fuerza, como si la naturaleza misma estuviera escuchando. A medida que hablaba, las hojas comenzaron a susurrar y la atmósfera se tornó electrizante. De repente, una sombra emergió detrás de mí, un susurro familiar que hizo que el pelo de mi nuca se erizara. «Sara, ¿por qué no me salvaste?». La voz de mi hermana resonó con una claridad aterradora. Me giré rápidamente y allí estaba ella, más tangible que nunca. Su rostro era una mezcla de tristeza y enojo, y su mirada penetrante me atravesó. «No, puedes estar aquí», grité, sintiéndome al borde de la locura. «Eres un espectro de mi culpa. Soy lo que has creado al no enfrentarte a la verdad», respondió, y su voz resonó en el aire, llenándolo de una energía oscura. «Siempre has querido olvidarme, pero no puedes escapar de lo que hiciste». Mis manos temblaban mientras la verdad comenzaba a cobrar forma. La culpa que había llevado durante años, la sensación de que podría haber hecho más, ahora se materializaba ante mí. «No fue mi culpa», protesté, aunque sabía que las palabras sonaban vacías. «¿De verdad lo crees?», preguntó con una risa amarga. Su presencia se volvió más intensa, como si el aire a su alrededor se volviera más frío. En ese instante comprendí que no solo estaba enfrentando a mi hermana, sino a los secretos que había mantenido enterrados. Ella no solo representaba mi culpa, también era un símbolo de todo lo que había reprimido, mi miedo, mi dolor y la incapacidad de aceptar que había tenido una parte en su partida. «Eres parte de mí», dije, mi voz temblando. «No puedo seguir huyendo».
El viento se detuvo y por un momento la tensión en el aire se disipó. Pero antes de que pudiera respirar aliviado, el gasolinero apareció detrás de mí, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. «Has despertado algo que debería haber permanecido dormido», dijo, su tono grave y lleno de advertencias. «No solo se trata de tu carga, Javier. Has abierto una puerta que no sabes cómo cerrar». La revelación me golpeó con fuerza. No solo estaba lidiando con mis propios demonios, había perturbado un equilibrio que podría tener consecuencias más allá de mi comprensión. Mientras miraba a la figura de mi hermana, comprendí que este viaje había tomado un giro inesperado. No solo debía confrontar mi pasado, sino que al hacerlo, había desatado fuerzas que amenazaban con consumirlo todo. Latu. Oscuridad comenzó a cerrarse a nuestro alrededor, y mientras el gasolinero se acercaba, me di cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mi viaje hacia Veracruz ya no era solo un camino físico, se había convertido en una lucha por mi propia sanidad, y el tiempo se estaba agotando. Tenía que encontrar la manera de enfrentar no solo a mi hermana, sino a las fuerzas que había despertado. El aire se volvió pesado con la energía de lo desconocido y supe que, en ese momento, todo lo que había creído hasta ahora estaba a punto de desmoronarse. La verdad que había estado evitando se acercaba rápidamente y tenía que decidir si estaba listo para aceptarla antes de que fuera demasiado tarde. La oscuridad empezó a cerrarse a nuestro alrededor y sentí cómo el aire se tornaba denso, casi palpable. La figura de mi hermana seguía ahí, pero ahora parecía más que un mero recuerdo. Su presencia se había convertido en un ente, una manifestación de todo lo que había reprimido. El gasolinero, con su aura casi mística, se erguía detrás de mí, como un guardián de secretos que había estado ocultos demasiado tiempo. «No has entendido nada, Javier», dijo, su voz grave resonando en el silencio del claro. «Esto no es solo un enfrentamiento con tu hermana. Has tocado algo más profundo, algo que ha estado esperando a ser liberado». Mis manos temblaban, y al mirar a mi hermana, sus ojos reflejaban un dolor que era tan real como el mío. Ella era la representación de mi culpa, del peso que había llevado a cuestas durante años, pero ahora, al estar frente a ella, la carga se sentía más abrumadora que nunca. «¿Qué quieres de mí?», le pregunté, la voz entrecortada por la ansiedad. Mis palabras parecían perderse en la inmensidad del bosque, devoradas por la oscuridad que nos rodeaba. «Quiero que reconozcas la verdad», respondió, y su voz se tornó más intensa. «La verdad de lo que hiciste y de lo que no hiciste. La verdad de que al intentar olvidarme te has condenado a ti mismo». El gasolinero se acercó un paso más, sus ojos fijos en mí como si buscara algo en mi interior. En ese momento me di cuenta de que él no era solo un espectador. Estaba aquí para guiarme, pero también para advertirme. La atmósfera era eléctrica y una sensación de inminente catástrofe se apoderó de mí. «Tienes que elegir, Javier», dijo el gasolinero. «Puedes seguir huyendo o puedes enfrentar tu sombra y liberarte. Pero ten cuidado, porque lo que está a punto de suceder podría cambiarlo todo». Mis pensamientos se agolpaban en mi mente mientras miraba a mi hermana. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos. Necesitaba enfrentar no solo el dolor que había causado su partida, sino también la verdad que había estado evitando. «No sé si puedo», murmuré, sintiéndome pequeño ante la magnitud de la verdad que se avecinaba. «No tienes otra opción», dijo ella, su voz resonando con una mezcla de tristeza y determinación. «Si no lo haces, seguirás atrapado en esta oscuridad». Mientras sus palabras se hundían en mi corazón, sentí que el suelo temblaba levemente bajo mis pies. La energía del bosque parecía vibrar, como si el mismo lugar estuviera vivo,
reaccionando a mi conflicto interno. La tensión se acumulaba en el aire y de repente un viento gélido sopló, trayendo consigo un susurro que resonó como un grito. ¡Enfréntate a tu pasado! Fue como si el bosque entero se alineara en ese momento, obligándome a tomar una decisión. Miré al gasolinero que me observaba con una mezcla de compasión y urgencia. Sabía que había llegado a un punto de no retorno. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, sintiendo que mi voz estaba a punto de quebrarse. «Habla», dijo él. «Habla desde el corazón. Reconoce tu culpa, tu dolor y sobre todo tu amor. Solo así podrás cerrar esta herida». Volví a mirar a mi hermana y en sus ojos vi una chispa de esperanza. Era un reflejo de lo que había sido antes de que la tragedia nos separara. Sentí que el amor que alguna vez compartimos aún estaba presente, y en ese momento comprendí que el miedo que había sentido durante tanto tiempo era solo una sombra de lo que realmente significaba su pérdida. «Perdóname, hermana», comencé, sintiendo que mis palabras eran una mezcla de llanto y liberación. «Te fallé. Te prometí que te protegería y no lo hice, pero quiero que sepas que siempre has estado en mi corazón. Siempre te he amado y la culpa me ha consumido». Mientras pronunciaba esas palabras, el viento se intensificó, como si el bosque respondiera a mi confesión. Las hojas susurraban y el claro parecía cobrar vida. La figura de mi hermana se acercó un paso más y su expresión cambió. Ya no era solo dolor, ahora había una mezcla de comprensión y compasión en su mirada. «Ya, no tienes que cargar con esto solo», dijo, su voz suave como el murmullo del viento. «Estoy aquí y siempre lo estaré. Sentí una oleada de alivio, como si una parte de la carga que llevaba se estuviera desvaneciendo. Las sombras que antes me perseguían empezaron a retroceder y mi hermana sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro y el claro a nuestro alrededor. Pero en ese instante, el gasolinero interrumpió mi momento de revelación. «No te engañes, Javier, esto no ha terminado». Sus palabras eran un recordatorio sombrío de que aunque había dado un paso hacia la liberación, todavía había un conflicto por resolver. La sombra de lo desconocido seguía acechando en el bosque. De repente, sentí un temblor más fuerte. La tierra bajo mis pies se sacudió y el aire se volvió más frío. El gasolinero retrocedió un paso, su mirada fija en un punto más allá de mí. «¡Javier!», gritó, su voz llena de urgencia. «Debes actuar ahora». Sin pensarlo, giré para enfrentar lo que se avecinaba. La figura de mi hermana se desvaneció y en su lugar apareció una oscuridad profunda, una sombra que parecía cobrar forma, alimentándose de mi miedo y mi culpa. Era como si el bosque mismo se hubiera oscurecido y una fuerza palpable se alzara ante mí. «¡Sal de aquí!», grité, sintiendo que la adrenalina corría por mis venas. Mis instintos me decían que debía luchar, pero la sombra era abrumadora, y su presencia era como un eco del dolor que había causado. «No puedes escapar de ti mismo», susurró la sombra, su voz un eco de mis propios pensamientos. «Siempre estaré contigo». Mis rodillas temblaban y el impulso de huir era fuerte, pero sabía que no podía dejar que la oscuridad me consumiera de nuevo. Miré hacia el gasolinero, quien parecía preparado para intervenir, pero entendí que esta batalla era mía. Debía enfrentar no solo la sombra que se alzaba ante mí, sino también la oscuridad que había permitido que creciera dentro de mí. «¡No más!», grité, con una determinación que resonó en el aire. «No seré prisionero de mi culpa. Te enfrento y elijo la luz». De repente, una luz brillante surgió de mi interior, una energía que parecía desbordar de mi corazón. La sombra titubeó, como si la luz la quemara. Sentí que el amor que había por mi hermana se convertía en una fuerza tangible, una barrera que me protegía. «¡No!»,
gritó la sombra mientras la luz la envolvía. Yo estaba en el centro de una batalla y mientras la luz brillaba con más fuerza, comprendí que había llegado el momento de cerrar ese capítulo. Las palabras del gasolinero resonaban en mi mente: enfréntate a tu sombra. Y así lo hice. La luz, alimentada por el amor y la verdad, creció hasta que la oscuridad se desvaneció, dejando un silencio profundo a mi alrededor. El claro parecía haber recuperado su esencia y la presión en mi pecho se disipó. Sin embargo, sabía que esto era solo el principio. La luz había triunfado en esta batalla, pero el viaje para reconciliarme con mi pasado estaba lejos de haber terminado. Mientras me giraba hacia el gasolinero, vi que su mirada estaba llena de aprobación y al mismo tiempo de una advertencia. «Esto no es el final, Javier», dijo, su voz ahora suave pero firme. «La verdadera lucha está por llegar». Esa revelación me llenó de una mezcla de esperanza y miedo. Había enfrentado una sombra, pero sabía que había más por descubrir. La luz había iluminado parte de mi camino, pero aún quedaban rincones oscuros que necesitaban ser explorados. Con esa comprensión, sabía que tenía que seguir adelante, enfrentar lo que vendría y encontrar la verdad que aún se escondía en las sombras. Mientras me adentraba en el bosque, un nuevo sentido de propósito se encendía en mí. Esta vez no estaba solo. Llevaba conmigo el amor de mi hermana y la luz que había encontrado en mi propia verdad. La batalla había comenzado y estaba listo para enfrentar lo que viniera. La luz que había brotado de mi interior se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una sensación de vulnerabilidad y dolor. Miré mis manos, temblorosas y sudorosas, y entendí que aunque había enfrentado a la sombra, las cicatrices emocionales de la confrontación todavía estaban frescas. La batalla había sido ganada, pero a un alto precio. La oscuridad que había tratado de consumir mi vida se había retirado, pero no sin dejar huellas en mi alma. El gasolinero se acercó. Su mirada era mezcla de respeto y preocupación. «Has hecho lo correcto, Javier», dijo, su voz profunda resonando en el silencio del bosque. «Pero el camino hacia la sanación es largo. No subestimes lo que has enfrentado esta noche», asentí, sintiendo una presión en el pecho. Las palabras de mi hermana aún resonaban en mi mente, recordándome que la lucha no había terminado. Aún quedaban sombras por iluminar y mi viaje apenas comenzaba. Mientras el gasolinero se apartaba un poco, observé cómo el bosque se transformaba. Las hojas brillaban con un tono dorado, como si el sol hubiera decidido asomarse, a pesar de que sabía que la noche aún dominaba el cielo. Todo lo que había temido parecía haberse desvanecido, pero ese brillo no podía ocultar la sensación de que algo aún permanecía oculto. «¿Y ahora qué?», pregunté, mi voz un susurro cargado de incertidumbre. «Ahora debes buscar la verdad que aún está enterrada», respondió el gasolinero, su mirada fija en un punto más allá de mí. «No todo lo que se ha manifestado esta noche ha sido resuelto. Hay ecos de lo que sucedió, y algunas heridas aún necesitan ser sanadas». Recordé a mis padres, el dolor que había visto en sus ojos tras la pérdida de mi hermana y cómo mi propio sufrimiento los había afectado. Sabía que debía hacer las paces con ellos, pero el temor de revivir esos momentos me oprimía. La herida en mi corazón aún no había sanado del todo y el eco de mi hermana resonaba en cada rincón de mi ser. «¿Cómo puedo hacerlo?», pregunté de nuevo buscando respuestas. «Comenzando por ti mismo», dijo el gasolinero. «Debes enfrentar tus propios demonios antes de intentar ayudar a los demás. La verdad no solo te liberará a ti, sino también a ellos». Sabía que tenía razón. Había pasado demasiado tiempo huyendo de mi pasado y ahora debía afrontar tanto mi dolor como el de los que amaba.
La luz que había sentido al enfrentar la sombra de mi culpa era un recordatorio de que la verdad, aunque dolorosa, podía ser liberadora. Mientras reflexionaba sobre esto, un ligero temblor recorrió el suelo. Miré al gasolinero y su expresión se tornó seria. «Algo más está por suceder», dijo su voz tensa. «Debes estar preparado». En ese momento, el aire se volvió más frío y una bruma espesa comenzó a rodearnos. La oscuridad no había sido completamente derrotada. Había dejado atrás vestigios de su poder. Sentí una punzada de miedo, pero también una extraña emoción, como si una nueva revelación estuviera a punto de manifestarse. «¿Qué es esto?», pregunté, sintiendo cómo el pánico comenzaba a asomarse de nuevo. «Es un recordatorio de que las sombras pueden regresar», respondió el gasolinero. «Has ganado una batalla, pero la guerra continúa. Debes estar atento a los indicios, porque la oscuridad se alimenta del miedo y la culpa». A medida que la bruma se espesaba, vislumbré figuras moviéndose en la distancia, sombras que parecían danzar entre los árboles. Era como si el bosque mismo estuviera vivo, recordándome que no estaba solo en este viaje, pero también que había fuerzas que aún deseaban atraparme. «No te dejes llevar por el miedo, Javier», me advirtió el gasolinero. «La conexión con tu hermana te dará la fortaleza que necesitas». Respiré hondo, recordando la luz que había sentido al enfrentar la sombra. Esa luz era un faro que me guiaría hacia adelante. Decidido, di un paso al frente, sintiendo una nueva energía fluir a través de mí. No podía dejarme vencer, no ahora que había comenzado a descubrir la verdad. «Estoy listo», dije, mi voz resonando con una nueva determinación. «Estoy listo para enfrentar lo que venga». A medida que avanzaba, el gasolinero sonrió, un gesto que me llenó de confianza. «Recuerda, Javier», dijo, «cada paso que das es un paso hacia la redención, no solo para ti, sino para aquellos que aún están atrapados en las sombras». Mientras me adentraba en la bruma, sentí que el bosque se cerraba a mi alrededor, como un abrazo tenso y protector. Las figuras en la distancia se tornaron más definidas, y comprendí que no solo enfrentaría mis propios demonios, sino también los de quienes habían sido parte de mi vida. La luz que había encontrado en la oscuridad era ahora mi guía, y aunque sabía que el camino sería difícil, sentí que la conexión con mi hermana me daría la fuerza necesaria para seguir adelante. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire proveniente de algún punto en la oscuridad. Mi corazón se aceleró y comprendí que no solo enfrentaría las sombras de mi pasado, sino también los ecos de aquellas almas que aún sufrían. La bruma se dispersó momentáneamente, y vi a lo lejos la silueta de una figura familiar. Era mi hermana, con una expresión de dolor, pero también de esperanza. Mi corazón se llenó de determinación. «No te dejaré sola», susurré mientras me dirigía hacia ella. Pero antes de que pudiera alcanzarla, un fuerte temblor sacudió el suelo y la bruma volvió a cerrarse. La figura de mi hermana se desvaneció, dejando tras de sí una sensación de urgencia y una necesidad abrumadora de descubrir la verdad. Sabía que este era solo el principio de una nueva batalla y que aún había mucho por resolver. La oscuridad podía haber retrocedido, pero el misterio de mi pasado y el destino de aquellos que amaba seguían en juego. Con cada paso, me adentraba más en la noche, listo para enfrentar lo que se avecinaba, decidido a encontrar las respuestas que tanto necesitaba. El eco del grito aún resonaba en mi mente, un recordatorio de que la lucha por la luz apenas comenzaba. La bruma se disipó momentáneamente y pude ver claramente la silueta de mi hermana, su rostro marcado por la angustia y la esperanza.
Sin embargo, cuando extendí la mano para tocarla, el suelo tembló violentamente, como si la tierra misma intentara advertirme de un peligro inminente. La figura de mi hermana se desvaneció de nuevo y un frío helado recorrió mi columna vertebral. Un grito desgarrador resonó en el aire, una mezcla de desesperación y terror que me atravesó como un rayo. Sabía que era el eco de las almas atrapadas en la oscuridad, clamando por liberación, pero también temía que ese grito fuera un presagio de lo que estaba por venir. El gasolinero se movió a mi lado, su rostro ahora pálido y tenso. «Javier, este lugar tiene memoria», dijo, su voz un susurro cargado de preocupación. «No solo has enfrentado tus propios demonios, aquí las sombras son más que recuerdos, son entidades que buscan venganza». Recordé las advertencias sobre el miedo y la culpa. Sentí cómo la presión aumentaba en mi pecho, mientras la bruma comenzaba a cerrar el espacio a mi alrededor, como un abrazo que se tornaba cada vez más asfixiante. Las sombras danzaban entre los árboles acercándose, susurrando secretos oscuros que amenazaban con devorarme. «Debes elegir», dijo el gasolinero, su voz resonando en el aire frío. «Puedes huir, dejar que la oscuridad te consuma, o enfrentarte a lo que has ignorado. Pero ten cuidado, Javier. A veces, enfrentarse a la verdad significa perderlo todo». Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a mi alrededor. Las sombras ahora parecían cobrar vida, formando figuras retorcidas que se burlaban de mi angustia. Cada paso que daba en la dirección de la verdad podía llevarme a la liberación, pero el precio podría ser más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. Entonces, vi una figura familiar acercándose entre la bruma. Era mi hermana, pero su rostro mostraba un terror indescriptible. «Javier, no», gritó, su voz resonando con un eco inquietante. «No te acerques a ellos», pero ya era demasiado tarde. Las sombras se abalanzaron sobre mí, sus cuerpos oscuros y amorfos se unieron en un torbellino de desesperación. Sentí cómo la oscuridad se apoderaba de mi mente, susurrando mis peores miedos, recordándome cada error, cada pérdida, cada momento de debilidad. Luché, pero la confusión y el terror me envolvieron. Mi hermana gritaba, pero sus palabras se desvanecían en el aire, incapaces de atravesar el velo de sombras que me rodeaba. La última imagen que vi fue la de su cara, llena de horror e impotencia, antes de que la oscuridad me tragara por completo. Desperté en un lugar vacío, un abismo sin fin. No había luz, solo un eco constante de risas burlonas y susurros que prometían tormento eterno. De repente, entendí que no solo había enfrentado mis demonios, me había convertido en uno de ellos. La luz que había encontrado en la lucha se había extinguido, y ahora, atrapado en este limbo de desesperación, sabía que la guerra no solo continuaba, sino que había tomado una forma aún más aterradora. En mi búsqueda de la verdad, había perdido mi alma. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterio. Déjanos un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una historia futura.